Esperemos 2 minutos más. Bueno, en esta clase vamos a ver insuficiencia ventilatoria e insuficiencia respiratoria. Parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. Es una clase un poco fatigosa porque hay mucha teoría, así que les pido que disculpen, pero ustedes pueden sacar este tema del texto también, ¿ok? Yo lo saqué de ahí. Aunque a primera vista los conceptos de insuficiencia ventilatoria e insuficiencia respiratoria parecen sinónimos, la realidad es diferente. Como veremos, la insuficiencia ventilatoria hace referencia a la existencia de una alteración de la ventilación pulmonar, alteración de los flujos y o volúmenes pulmonares, sin prejuzgar que esta condición altere en la oxigenación. ¿Okay? Esa es la insuficiencia ventilatoria. Por el contrario, la insuficiencia respiratoria define la presencia de una CO2 baja en sangre, o sea, una hipoxemia, sea cual sea la causa que la produzca y que en algunas ocasiones las menos no está asociada a un problema ventilatorio. ¿Okay? Por ejemplo, la disminución de la presión atmosférica de oxígeno en las cumbres montañosas, que como ya les explicaba alguna vez, si subimos a las ciudades que tienen más altura, van a tener menos saturación de oxígeno, pero eso no quiere decir que ellos estén enfermos, sino que tienen esa saturación porque hay menos oxígeno en las alturas. Si vamos a La Paz, si vamos al Alto, vamos a encontrar presión de oxígeno un poco más baja que la que tenemos en Santa Cruz y la que tenemos a nivel del mar. Entonces, miren, la insuficiencia respiratoria define la presencia de una PO2 baja en sangre, ¿ya? En cambio, en la insuficiencia ventilatoria, hace referencia a la existencia de una alteración de la ventilación pulmonar. Estos días, por ejemplo, he estado con bronquitis, ¿no? Y me estoy curando de un resfrío, me da bronquitis. Y me estaban midiendo permanentemente mi saturación. Y saturo bien. Yo tengo EPOC por el formol. Ustedes, y saturo a pesar de mi EPOC, porque yo no soy fumador, tengo 96 de ventilación, de saturación. Ustedes que son changos deben tener 98, 99, 100, no sé. Y muchos todavía son deportistas, supongo. Aunque no tienen fin. Llegan cansados del quinto piso, hasta el quinto piso. Bueno, y por otro lado, también cuando vemos la parte de insuficiencia de fisiopatología respiratoria, hay que ir añadiendo algunos síntomas y signos que son propios de la fisiopatología respiratoria.
¿Qué ustedes deben estar viendo en semiología? Por ejemplo, ¿qué síntomas tiene un paciente cuando tiene un problema de orden respiratorio? ¿Cuál es el primer síntoma que se nos presenta? Antes que eso, tos, ¿no? La tos es lo primero que se nos presenta. Y estos días he estado con tos, pero no tenía disnea. Lo primero es la tos. Lo que tenemos que definir es si esa tos es aguda o es crónica. Y lo que debemos definir es si es tos seca o si tiene expectoración. Y lo que tenemos que definir es si es expectoración, es mucosa, es verdosa, es amarillenta, es purulenta, es eruptrosa o es hemotóica, ¿no es así? El primer síntoma es la tos. Eso casi siempre tenemos cuando tenemos problemas de vías respiratorias. Pero no se olviden ustedes que hay infecciones de vías respiratorias altas hasta la laringe e infecciones de vías respiratorias bajas desde la tráquea hasta los pulmones, hasta los alveolos. Entonces tenemos que también definir si un paciente tiene una infección respiratoria alta o baja. Después definir el tipo de tos, si es aguda o si es crónica. Y como les decía, si es seca o si es húmeda, ¿no? Y luego obviamente está lo que ustedes decían, la disnea, ¿no? La disnea de pequeños esfuerzos, de medianos esfuerzos, la disnea de reposo, ¿no? Y ustedes saben bien que en la semiología, seguramente ustedes están cursando y muchos ya lo han hecho, hay varios aspectos que debemos tomar cuando estamos revisando a un paciente con un problema respiratorio, ¿no? En la inspección, en la palpación, en la percusión, en la auscultación, que supongo que ustedes ya saben cuál es la semiología respiratoria. Pero la otra cosa importante también es que cuando ustedes hagan semiología respiratoria, primero practiquen entre ustedes, entre sus familiares, entre sus amigos, porque lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar los ruidos respiratorios de una persona sana, ¿no es así? Más o menos es así. Miren, yo tengo un coche que es más o menos nuevo. Cuando prendo el motor, me doy cuenta que el motor está bien. Pero si el coche se avería, está averiado, inmediatamente prendo y aparece un ruido. Ya me he acostumbrado al ruido bueno del motor. Pero si aparece algún ruido en el coche, inmediatamente lo percibo y voy donde el mecánico, porque normalmente mi coche suena bien. Y lo mismo tiene que ser con ustedes. Ustedes tienen que acostumbrarse a escuchar los pulmones sanos. Están haciendo ustedes, muchos de ustedes ya clínica. Y cuando hagan clínica, ustedes van a escuchar muchos ruidos respiratorios que son patológicos. Pero tienen que acostumbrarse primero a los ruidos normales. ¿No es así? Entonces, ese es mi concepto. La insuficiencia ventilatoria, entonces, podemos definir como la existencia de una dificultad para la adecuada ventilación de los alveolos pulmonares, como acabamos de comentar. La insuficiencia ventilatoria no presupone necesariamente una alteración de la oxigenación sanguínea, ya que en estadios iniciales se puede compensar el déficit de ventilación mediante un mayor trabajo respiratorio por parte de las zonas pulmonares no afectadas. No obstante, conforme el proceso causal progresa, la insuficiencia ventilatoria terminará generando habitualmente la aparición de insuficiencia respiratoria. O sea, vean ustedes cuál es la diferencia entre insuficiencia ventilatoria e insuficiencia respiratoria, ¿no? Podemos diferenciar dos tipos de insuficiencia ventilatoria.
Hay dos tipos de insuficiencia ventilatoria. No está todavía muy comprometido el pulmón en la insuficiencia ventilatoria. Insuficiencia ventilatoria obstructiva se caracteriza por la obstrucción total o parcial de la vía respiratoria a cualquiera de sus niveles. Su paradigma es la enfermedad obstructiva crónica, el EPOC. Es la enfermedad de los fumadores. Esto que yo les decía que tengo un EPOC, pero no por fumador, sino por el formol que he aspirado durante 25 años en el oficial. Donde diversos procesos que estudiaremos más adelante condicionan una disminución del diámetro de los bronquios y o bronquiolos y una dificultad para el flujo aéreo normal hacia los alveolos. De forma característica en las enfermedades pulmonares obstructivas, el volumen expiratorio máximo en el primer segundo está disminuido y es mucha menor medida la capacidad vital forzada. De nuevo, por favor. De forma característica en las enfermedades pulmonares obstructivas, el volumen respiratorio máximo en el primer segundo, está disminuido y en mucha menor medida la capacidad vital forzada. Por lo que el índice de difenol desciende por debajo del 8. ¿Okay? Esta es una figura que he sacado del libro y que ustedes lo tienen. ¿Okay? Y dice, miren, este es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo que nosotros tomamos, ¿ya? Entonces es muy importante. Si está disminuido por encima de lo normal, estamos frente a un proceso obstructivo. El cociente porcentual entre el volumen expiratorio forzado en el primer minuto y la capacidad vital forzada constituye el denominado índice de Tifenol, así se llama, cuyo valor normal es del 80%. Ya es un cálculo que hace. Esto es pregunta de examen. Yo les voy a preguntar el índice de Tifenol. Por eso es que tienen que aprender. Pero no les voy a decir calcule el índice de Tifenol, ¿no? Les voy a decir qué es, nada más. En condiciones normales, el 80% del volumen del aire expirado debe ser exhalado en el primer segundo de una expiración máxima. O sea, es así, lo que nos piden es hacer una inspiración forzada, ¿sí? Una vez que hemos terminado la inspiración forzada, como cuando nos vamos a meter a la piscina, ¿no? Nos vamos a sumergir, ¿qué hacemos? Hacemos una inspiración forzada, nos metemos a la piscina. El volumen expiratorio forzado es al contrario, es el volumen que podemos expirar lo máximo. Y entonces el espirómetro nos mide este volumen expiratorio forzado en un segundo. ¿Ok? Y hace un cálculo frente al volumen expiratorio total, ¿no? A la capacidad vital forzada, perdón, frente a la capacidad vital forzada. ¿Ok? El volumen expiratorio forzado frente a la capacidad vital forzada. Ese es el porcentaje que mide. Normalmente es el 80%. Si es menos, se trata de un problema obstructivo. Por eso yo les decía que la espirometría es importante para hacer este tipo de diagnósticos, ¿no? Porque para el médico general es, digamos, no es tan fácil determinar un EPOC con el antecedente de que tienes un paciente fumador. Siempre habría que recurrir a que se haga una espirometría a tu paciente. ¿Okay? La insuficiencia ventilatoria restrictiva, la otra,
está condicionada por una disminución en el número total de las unidades alveolares funcionales, bien por dificultades para la adecuada expansión torácica, por ejemplo, enfermedades de la caja torácica o de la musculatura respiratoria, o bien por la sustitución del tejido pulmonar normal por tejido fibrótico, fibrosis pulmonar, que ocurre en la fibrosis pulmonar, que ocurre en la tuberculosis pulmonar también, ¿no? La tuberculosis afecta no solo a la zona ventilatoria, sino al intersticio del pulmón. Y cuando la tuberculosis afecta al intersticio del pulmón, pues va a quedar cicatrices, ¿no? Aunque la tuberculosis es una enfermedad mixta, ¿no? En las enfermedades pulmonares restrictivas está disminuido el porcentaje similar al volumen expiratorio ventilatorio y a la capacidad ventilatoria total, por lo que el índice de tímpano es igual o mayor del 80%. O sea, al contrario de lo que les mostré anteriormente, cuando es igual o es mayor a 80% y hay signos sintomatología, este paciente puede estar frente a un síndrome restrictivo, es decir, que tiene aire estancado ahí adentro, no lo puede eliminar todo el aire, por eso su índice de tímpano es mayor. ¿Okay? Entonces, esta es la diferencia entre el síndrome obstructivo y restrictivo. ¿Ya? La insuficiencia respiratoria manifiesta el fracaso global del aparato respiratorio en el desempeño de su función primordial, el intercambio gaseoso y la adecuada oxigenación sanguínea. La consecuencia es la hipoxemia, descenso de la presión de oxígeno en sangre arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio. La hipoxemia puede asociarse o no con hipercapnia, aumento de la presión de CO2 arterial por encima de los 45 milímetros de mercurio. ¿Cómo calculamos estas presiones parciales de oxígeno y parcial de CO2? ¿Con qué examen? Con una gasometría. ¿No es así? Entonces la gasometría nos va a dar estos porcentajes y es importante también que sepamos cuánto es la presión de oxígeno normal y cuánto es la presión de CO2 normal. Si está disminuida por debajo de lo normal, el oxígeno, pensamos que puede ser una insuficiencia respiratoria que está yendo avanzando. La insuficiencia respiratoria puede estar causada por una gran variedad de situaciones patológicas, tanto pulmonares como extrapulmonar, que alteran el intercambio gaseoso por algunos de los siguientes motivos. Y estos son los motivos por los cuales puede estar alterado. Alteración de la ventilación alveolar. Hay una hipoventilación alveolar. Alteración de la relación ventilación-perfusión. Y alteración de la difusión alveolo-capilar. Esto es lo que vamos a ir viendo. O sea, les estoy volviendo casi a repetir lo que he venido diciéndoles en las anteriores clases. ¿Ok? Hipoventilación arterial. Se caracteriza por un fracaso selectivo en la renovación del aire contenido en los alveolos. En muchos casos, el parénquima pulmonar puede estar sano. Entre las causas de hipoventilación alveolar se encuentran ¿cuáles? Depresión del centro respiratorio. La causa más frecuente de este trastorno es la dosis excesiva de sedantes y opiáceos, morfina y derivados, que ralentizan e incluso llegan a anular el ritmo normal del centro respiratorio. Por ejemplo, tentativas de suicidio con psicofármacos, sobredosis de drogas, de heroína y sobredosis de alcohol. ¿No es así? Entonces, miren, esa es una de las causas importantes. Segunda causa, enfermedades de los músculos respiratorios de los nervios que los inervan. ¿Okay?
enfermedades de los músculos respiratorios, de los nervios que los inervan o de la estructura ósea de la caja torácica. Entre ellos destacamos las deformidades de la caja torácica, como por ejemplo una cifoescoliosis severa, o algunas enfermedades neuromusculares que alteran la fuerza de los músculos respiratorios. ¿No es cierto? Obstrucción de la vía, este es otro. Obstrucción de la vía respiratoria superior, por ejemplo, cuerpo extraño en la laringe, en la tráquea. Síndrome de apneas del sueño, constituyen un grupo de enfermedades muy frecuentes. ¿Okay? ¿Qué estamos viendo? Hipoventilación alveolar. Se caracteriza por un fracaso selectivo en la renovación del aire contenido en los alveolos. En muchos casos el parénquima pulmonar está sano. Y las causas de hipoventilación alveolar se encuentran estas que les digo: depresión del centro respiratorio, enfermedades de los músculos respiratorios, de la caja torácica, obstrucción de la vía superior, síndrome de apneas del sueño. Entre los síndromes de apneas del sueño, que son muy frecuentes, esos pacientes que tienen una laringe muy corta, pueden tener muy ancha o muy angosta y son roncadores. Son roncadores pero profesionales, ¿no? Parecen un motor de tractor cuando duermen. ¿Sí o no? ¿Han tenido alguna vez un familiar así? Pues yo tengo un cuñado que si no le ponemos su cipado, no deja roncar a nadie. Me tocó ir viajar una vez en un bus de Sucre a Santa Cruz con él y nos jodió a todos los pasajeros porque roncaba tanto y además tenía apneas, ¿no? Las apneas del sueño. Y todos los pasajeros se asustaban porque después de un momento dejaba de respirar el huevón. Y todo el mundo asustado, ¿no? Se murió. Entonces, las apneas del sueño son muy importantes, ¿ya? Y entre el síndrome de apneas obstructivas del sueño, es una enfermedad típica de pacientes obesos y roncadores. En ellos se produce durante el sueño una obstrucción completa de la vía respiratoria superior debido a la disminución del tono muscular de la musculatura orofaringe y a la retroversión de la lengua. ¿Ok? La lengua se les va para atrás. Tratar de intubar a estos que tienen este tipo de problemas es lo peor, les cuento. Ojalá nunca tengan ese problema de tratar de intubar a gente que tiene ese problema de apneas por problemas en la laringe, en la parte oral. ¿Ya? Síndrome de apneas centrales inducidas por el sueño. En este proceso el problema radica en el centro respiratorio. De forma ocasional y generalmente solo durante las fases del sueño profundo, no se transmiten los impulsos que generan movimiento respiratorio. ¿Ya? Entonces ya saben que son dos tipos de apneas que pueden ser la primera por un problema en la laringe, como les decía, y el otro puede ser por un problema en el centro respiratorio. ¿Ya? Ese es el primero. El segundo es las alteraciones en la relación ventilación-perfusión. Alteraciones del cociente ventilación-perfusión. Representan la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria. Existen dos posibles situaciones. Desviación de la ventilación baja o nula, con perfusión mantenida, Q normal. ¿Ya? Cociente BQ bajo es el denominado efecto Sham. Existe una zona pulmonar sin una adecuada ventilación donde se mantiene la perfusión. En esta zona pulmonar no se realizará el recambio gaseoso alveolar o este será insuficiente.
por lo que la presión de oxígeno en el alveolo será baja y las del dióxido de carbono será elevada. La sangre que entra en dicha zona no será oxigenada de forma adecuada. ¿Ok? Entonces, disminución de la ventilación. No se olviden, ese es uno. Porque yo les decía, existen dos posibles situaciones. La primera es disminución de la ventilación bajo 1. ¿Ya? Denominado es un efecto shunt, no se olviden. El segundo, al mezclarse la sangre de esta zona con las de otras zonas del pulmón, se producirá una mezcla más pobre en oxígeno. Seguimos en el mismo. Y dependiendo del volumen de la zona pulmonar afectada, más rica en CO2 y per cápita, la situación es la de un bypass o cortocircuito de sangre venosa. Figura 421. Son ejemplos de esta alteración, por ejemplo, la bronquitis crónica, el asma bronquial o la ocupación alveolar por líquido en una neumonía, en una bronconeumonía, en un edema pulmonar, etc. ¿Ya? De esto nos está hablando. Miren ustedes, en estos pacientes puede haber una obstrucción de la vía respiratoria, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo. Y miren que la sangre no se está oxigenando bien. No se está oxigenando bien. La presión arterial de oxígeno está disminuida y la de CO2 puede mantenerse elevada. Ahí ustedes tienen. Esto es lo normal, ¿ok? Y esto es lo anormal. ¿Por qué? Porque hay un problema en la ventilación, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, presión de oxígeno disminuida y presión de CO2 aumentada. O sea, no está circulando una buena circulación arterial, como ustedes ven. No ha habido un buen intercambio, porque el buen intercambio sería que la sangre arterial, perdón, estoy con bronquitis. El buen intercambio sería que la sangre arterial esté así, ¿no es así? Pero miren, acá ha cambiado un poco, ¿no? No hay la suficiente oxigenación por este problema obstructivo de la vía respiratoria. Y a esto se llama este primer caso que les estaba diciendo. Disminución de la ventilación con perfusión mantenida, pero el cociente de ventilación perfusión bajo. ¿Ya? Efecto Schumann. Existe una zona pulmonar sin una adecuada ventilación que se manifiesta en la perfusión, como nos dice la Biblia. El segundo, disminución de la perfusión. La Q es baja o nula, con ventilación mantenida, la V normal. El cociente ventilación-perfusión está elevado. Es el denominado espacio muerto alveolar. En esta situación, la perfusión de una zona pulmonar está anulada, mientras que la ventilación se mantiene constante. No habrá paso por de la sangre por esta zona, por lo que no se producirá mezcla arteriovenosa como en el caso del efecto Schumann. Sin embargo, supone un trabajo respiratorio inútil para ventilar una zona que no va a contribuir al intercambio gasoso. Esto condiciona un aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, una taquipnea y la aparición de disnea. Además, el exceso de sangre que reciben las zonas sanas del pulmón puede llegar, dependiendo de la superficie afectada, a condicionar una mala oxigenación de la misma con disminución de la PO2. Un ejemplo típico de esta situación es el tromboembolismo pulmonar, donde un trombo obstruye una arteria pulmonar dejando sin flujo la zona alveolar quirúrgica. Disminución de la perfusión baja. ¿Okay? La ventilación es normal,
pero la perfusión es anormal, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden ver el émbolo que está obstruyendo la vía respiratoria. Ustedes ven que la ventilación puede ser de oxígeno normal, de CO2 normal, pero también podría producirse un efecto, como ustedes están viendo acá, la PO2 está anulada acá y la PCO2 también está anulada por este émbolo, ¿no? Ahora bien, esto puede producirse en algunas zonas, no en todo el pulmón. Entonces, va a haber otras zonas que van a estar ventilando bien, donde no hay estos tromboembolismos. Pero para mantener las zonas que están, digamos, adecuadamente ventilándose, tenemos que aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Y además, en estos casos vamos a presentar disnea, pero para compensar las zonas que no están ventilándose bien, vamos a tener que aumentar la frecuencia respiratoria. Por eso que en estos pacientes se va a presentar taquipnea y además disnea, ¿ya? Entonces, no se olviden, el segundo caso es disminución de la perfusión, con ventilación normal o mantenida. El tercer caso es alteración de la difusión alveolo capilar. Dentro de este grupo se pueden incluir aquellas enfermedades en que se altera la membrana alveolo capilar. La membrana, el alveolo está bien, los vasos sanguíneos están bien, pero la membrana está afectada. Y por lo tanto, la capacidad de difusión de los gases también está afectada. Esta alteración puede deberse al aumento del espesor de la misma, de la pared alveolo-capilar, por acumulación de exudado inflamatorio y tejido conjuntivo en el intersticio pulmonar, como sucede en las enfermedades intersticiales difusas, por ejemplo, fibrosis pulmonar idiopática, sarcoidosis, etc. O a la acumulación de líquido en el intersticio, como sucede en los estadios iniciales del edema agudo del pulmón asociado a insuficiencia cardíaca. Como el oxígeno difunde mucho peor que el CO2 a través de la membrana alveolo-capilar, en estas enfermedades es mucho más frecuente la presencia de hipoxemia que la hipercapnia. ¿Okay? Entonces se dan cuenta ustedes, ¿no?, que la membrana alveolo-capilar está afectada, el alveolo está bien, el vaso sanguíneo está bien, pero miren, no hay una buena ventilación, ¿no? Es otro shunt venoso arterial, ¿no?, donde la presión de oxígeno está baja y la presión de CO2 puede ser normal o también puede alterar. Y son enfermedades que afectan al intersticio pulmonar. El engrosamiento de la membrana alveolo-capilar condiciona una dificultad para el intercambio de gases. ¿Ya? Entonces ya saben qué enfermedades, ¿no? ¿Qué enfermedades les he dicho? Por ejemplo, la fibrosis pulmonar, la sarcoidosis, la tuberculosis, el edema agudo del pulmón, etc. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios de una insuficiencia respiratoria? Como hemos visto anteriormente, la insuficiencia respiratoria de cualquier causa condiciona hipoxemia, con o sin hipercapnia. Para paliar en lo posible este problema, el organismo pone en marcha diversos mecanismos de compensación. Intenta, en este último caso, mantener la oxigenación de los tejidos. Estos mecanismos incluyen, ¿cuáles mecanismos? Hiperventilación, claro. Tanto
tanto la hipoxemia como la hipercapnia a través de los quimiorreceptores centrales y periféricos estimulan el centro respiratorio, que aumentará la frecuencia respiratoria para intentar compensar la hipoxemia. Nos damos cuenta perfectamente todos, ¿no? La frecuencia respiratoria es uno de los signos más fiables para establecer la gravedad de los enfermos con insuficiencia respiratoria, especialmente si esta es de instauración aguda. ¿Okay? En los adultos, la frecuencia respiratoria normal está en torno a 16 respiraciones por minuto, 12 a 20, ¿no? Es lo que más o menos asociamos. 12 cuando estamos en reposo, 20 cuando estamos caminando, lo normal, o cuando estamos haciendo bien. Pero imagínense que un paciente se nos presenta con una frecuencia respiratoria de 35. No, algo le está pasando, ¿no? La asociación de insuficiencia respiratoria con hipoxemia y frecuencia respiratoria superior a 40 respiraciones por minuto, taquipnia, es un signo clínico indicativo de gravedad. No se olviden, y más si es agudo, Aumento del gasto cardíaco, obviamente. Para compensar la hipoxia tisular, aumenta el gasto cardíaco, el volumen de sangre que bombea el corazón en un minuto. Este efecto se produce porque la hipoxia estimula el sistema nervioso simpático responsable del aumento de la frecuencia cardíaca. De esta forma aumenta la cantidad de oxígeno por unidad de tiempo que llega a los tejidos. Aumento del gasto cardíaco. Nos damos cuenta, la frecuencia cardíaca de estos pacientes va a estar también aumentada. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 60. Okay. En mujeres dicen de 60 a 70, en varones de 70 a 90. El promedio es 70 a 80, más o menos, la frecuencia cardíaca. ¿Ya? La poliglobulia, la hipoxia mantenida, sobre todo crónica, es el estímulo más importante en la síntesis de eritropoyetina a nivel renal. La poliglobulia, exceso de hematíes, aumenta la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre. ¿Ok? Ustedes van a ver que los pacientes con insuficiencia renal van a comenzar a tener que aumentar sus glóbulos rojos. Y ustedes van a ver que estos pacientes de pronto van a comenzar a cambiar su población. El aumento de la capacidad de cesión, de disminución de oxígeno de la hemoglobina a los tejidos. La hipoxia tisular condiciona la disminución del pH, acidosis o la respiración anaeróbica celular. Este hecho provoca un desplazamiento a la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina. También la disminución del pH dentro del hematíe favorece la producción de 2,3-difosfoglicerato que determina el mismo efecto sobre la curva de disociación. Ambas condiciones facilitan la liberación de una mayor cantidad de oxígeno de la hemoglobina a los tejidos. ¿Okay? Ustedes pueden ver que hay un aumento de la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Okay? Van a chequear en el libro. Hipercapnia y cianosis. En los casos graves de insuficiencia respiratoria, además de hipoxemia, puede elevarse la PCO2, entonces producir hipercapnia. Una consecuencia directa de la hipercapnia es el aumento de la cantidad de hidrogeniones en el interior del hematíe. Al unirse el CO2 al agua formando bicarbonato e hidrogeniones. Como ya sabemos, la acidosis favorece la liberación de oxígeno de la hemoglobina a los tejidos, por lo que aumenta el porcentaje de hemoglobina desoxigenada o reducida, que tiene un color más violáceo que el oxígeno. Cuando la hemoglobina reducida supera los 5 gramos por cada 100 ml de sangre arterial, se produce además cianosis.
Cuando la hemoglobina reducida supera los 5 gramos por cada 100 ml de sangre arterial, se produce cianosis. La cianosis es un signo clínico que consiste en que la piel y las mucosas adquieren un color azul. Obviamente, la cianosis es un signo asociado a insuficiencia respiratoria grave. Además, la hipercapnia, porque se tiene varias consecuencias sobre el volumen. Ok, entonces, ha disminuido el oxígeno, ha aparecido hipercapnia, el pH ha disminuido, se produce acidosis, este paciente está con cianosis y además tiene frecuencia respiratoria elevada, frecuencia cardíaca elevada, pues estamos ante un problema. ¿Es así? El sistema nervioso central, el CO2 es un potente vasodilatador y aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Esto provoca cierto grado de hipertensión intracraneal y tendencia a la cefalea. Si la concentración de CO2 cerebral es muy alta, puede llegar a producir confusión mental, estupor y coma, disminución progresiva del nivel de conciencia. Eso pasa en los pacientes que tienen edema de pulmón. El centro respiratorio, ya hemos comentado que la hipercapnia constituye un potente estimulador del centro respiratorio. Sin embargo, cuando se mantiene de forma crónica en el tiempo, el centro respiratorio se hace insensible a aquella y solo mantiene su actividad frente a la hipoxia. El sistema cardiovascular, a nivel circulatorio, la hipercapnia deprime la contractilidad del miocardio y dilata las arteriolas de la circulación sistémica. Sin embargo, la hipercapnia provoca vasoconstricción en las arteriolas pulmonares. Ustedes pueden ver los problemas que hay fisiopatológicamente. Y para terminar, les voy a hablar de qué es el cor pulmonar. El cor pulmonar, insuficiencia cardíaca, porque estas enfermedades pulmonares que estamos viendo van a condicionar a un cuadro que se llama el cor pulmonar, las enfermedades respiratorias pulmonares. ¿Qué van a hacer? El cor pulmonar es una insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca derecha. Por favor, valoren bien eso. El corazón izquierdo está más o menos chalín, pero el derecho es el que va a sufrir, ¿ya? El cor pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, secundaria a patología pulmonar, constituye una complicación que se presenta en muchas enfermedades respiratorias de larga evolución. Ya se ha comentado previamente que tanto la hipoxemia como la hipercapnia tienen un efecto vasoconstrictor a nivel de la circulación pulmonar, lo que se traduce en un aumento de la presión de las arterias pulmonares. Se llama el reflejo de von Euler. La hipertensión pulmonar mantenida en el tiempo va a ocasionar disfunción ventricular derecha y finalmente disfunción auricular derecha y finalmente insuficiencia cardíaca derecha. De las muchas enfermedades respiratorias que pueden provocar cor pulmonar, la que con mayor frecuencia lleva a este problema de cor pulmonar es el EPOC. Los síntomas relacionados con el cor pulmonar dependen en gran medida de la enfermedad pulmonar asociada. Sin embargo, es propio de la insuficiencia cardíaca el aumento de la presión venosa subyugular. Se aprecia la distensión de dichas venas en el cuello, ¿no? El aumento del tamaño del hígado, congestión sanguínea y la aparición de edemas en las extremidades inferiores por éxtasis venosa. Esos son los signos de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Ingurgitación yugular, pues hay hepatomegalia, edema de miembros inferiores, algunas veces ascitis a nivel del abdomen, ¿no? Entonces, ese es el cor pulmonar, chicos.
quiero que asocien que el cuerpo pulmonar está asociado a las enfermedades respiratorias que hemos estado viendo. ¿Ya? Este tema está bien explicado en el libro. En este examen que viene, falta un poco, pero les voy a tomar 60% del libro, 40% de lo que hablamos. ¿Okay? Lo que no entiendo es por qué tienen malas notas. Ustedes ya están en el tercer año de medicina y en un par de años más van a estar haciendo, ya van a hacer colegas. No sé dónde está la falla. Tienen muchas materias, creo, y ahí creo que está la falla. Y algunos están repitiendo fisiopato, arrastrando fisiopato, y tienen materias en el cuarto año, y es complicada la situación. Pero ustedes ya tienen que tener la visión de lo que es la medicina. Ya están tercer y cuarto año, ya casi son médicos. Tengan en cuenta eso, por favor. Tienen que bajar.